Hola, soy Paula, responsable del área de transición energética de las oficinas de la energía del Ayuntamiento de Valencia. Estoy aquí para contaros que llevamos trabajando desde el curso pasado, 23-24, con el IES 26, con nuestro proyecto de aprendizaje de servicio Mi Centro en Transición. Es un proyecto que llevamos a cabo desde las 3 oficinas que tenemos y a día de hoy están participando más de 20 centros educativos entre secundaria, universidades populares y centros de formación profesional. Pretendemos estudiar el centro a nivel energético para sacar unas conclusiones y mejorar las instalaciones y los hábitos de uso. Reduciendo el consumo de energía, reducimos el dinero que destinamos a pagar facturas, que podemos reinvertir en otras cosas, y las emisiones de CO2 asociadas, causantes de la crisis climática. El curso pasado trabajamos sobre los aparatos eléctricos y electrónicos, qué consumos debemos eliminar, y este año hemos trabajado la iluminación. Gracias al Departamento de Biología, que se ha involucrado 100% con la Oficina de Energía, y al alumnado de primero de la ESO, tenemos muchos resultados que ofreceros y muchas cosas que pediros para que colaboréis. No se va a quedar aquí, vamos a seguir trabajando y el año que viene trabajaremos sobre la climatización y la adaptación al calor, uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar los próximos años. Hola, soy Tania Gardo, soy jefa del Departamento de Biología y Geología y coordinadora de la Comisión Verde. Nuestra intención es hacer de este espacio educativo un espacio sostenible y respetuoso con el medio, y para ello abordamos 3 líneas de actuación. Por un lado, trabajamos con la Oficina de la Energía para el estudio del uso de los aparatos eléctricos y electrónicos, calefacción e iluminación. Por otro lado, hemos iniciado un proyecto de reciclaje en el que pretendemos hacer una gestión sostenible de nuestros recursos. Trabajamos con el alumnado de la ESO, que se implica directamente en una separación selectiva de los residuos, y a su vez hemos instalado papeleras de reciclaje en todo el complejo. Tenemos un huerto escolar en el que trabajamos con alumnado muy diverso y trabajamos un poco el contacto con la naturaleza, el respeto en el medio y el consumo de alimentos locales y de temporada, con lo cual es un consumo sostenible y a la vez saludable. Ahora ya sabemos lo que debemos hacer. Sigue estos sencillos pasos en el centro y fuera de él y estaremos más cerca de acabar con el cambio climático. ¡El planeta te necesita! Para ello podemos reutilizar las hojas de papel que tengan caras sin usar o utilizar fiambreras o portabocatas de tela y cantimploras diariamente. Recordad, en el aula dejaremos el papel aprovechable en la caja azul. Echaremos el papel no aprovechable en la papelera azul. Y los restos que no se pueden reciclar, como un pañuelo sucio, un boli sin tinta o restos del borrador, se tiran al cubo gris. En el resto del complejo educativo hay instaladas papeleras de reciclaje con depósitos de los 3 colores, azul, amarillo y gris, a los que daremos un uso adecuado. Se usarán los contenedores amarillos para tirar los envases, bricks de zumo, latas de refresco, bolsas de papas, botellas de plástico y papel de aluminio. Los azules para papeles no manchados de grasa. Y los grises para servilletas usadas y restos de comida. Y, por si fuera poco, en la entrada principal del centro, frente a Conserjería, tenemos 2 contenedores especiales para recoger pilas usadas y cartuchos de tinta vacíos. ¡El planeta te necesita! ¡El planeta te necesita!